farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? Una vez más vamos a tocar lo que son los temas de los conflictos. Esta vez yo creo que va a ser muy interesante que podamos ir a lo que es el tema de conflicto de Yemen. ¿Sí? Es algo que, si bien se ha hablado mucho en los medios de comunicación, creo que no se ha trabajado mucho en profundidad. Sí, tal vez te diría que no tanto como se debiera. El tema en los medios de comunicación no se suele hablar mucho de lo que es geopolítica, política internacional. Se toca de vez en cuando, hubo un ataque, hubo decenas de muertes y se sigue hablando de otra cosa. Salvo que esto pase en el primer mundo, no hay demasiada repercusión, pero sí la hay a nivel geopolítico. Yemen tiene, por su ubicación, una posición estratégica y que se está transformando en un tablero de lucha de intereses de distintas potencias. Muy bien, antes de llevarlos al piso con nuestros invitados, vamos a recibir a Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? Bien. Muy bien, Azul. Hoy me prometiste hablar sobre Tumblr, así que sobre esta red social que me dejó intrigada desde aquel primer momento que vos mencionaste. Así que decime, ¿qué es Tumblr? Tumblr es, como dijiste, una red social que, si bien no es tan conocida, sobre todo acá y sobre todo con la gente un poco más grande, es está entre las 10 más usadas a nivel mundial. Tiene 170 millones de usuarios, no es una red chiquita. ¿Por qué es diferenciadora? Porque lo que hablábamos la otra vez era que Tumblr era un foco de difusión. Sí, es como una mezcla entre Facebook y Twitter, más o menos. Lo que tiene es que lo usa muchísimo. Primero, el 40% más o menos de los usuarios son estadounidenses. Entonces el sitio en sí, la mayoría, está todo en inglés. O sea, tiene partes que están en español, pero la gente habla en inglés a pesar de que sean de un país que hable otro idioma. Y esta gente suele ser los llamamos millennials, que nació entre 1980 y 1999, 2000, alrededor. Entonces es un foco se enfoca sobre todo en jóvenes. ¿Qué otros datos podés darme de Tumblr? ¿Por qué deberíamos prestar atención a Tumblr en particular? Porque es cierto que Tumblr promueve una plataforma donde diferentes tipos de sexualidad, incluyendo la pornografía y la pedofilia, ¿puede ser? Lo que pasa con Tumblr es que es una red social que no suele prohibir cosas, que no suele eliminar cosas. Pues Facebook, por ejemplo, si ve un desnudo, se lo puede reportar y se termina borrando la foto. En Tumblr no pasa eso, entonces se puede subir desde pornografía hasta lo que se te ocurra. Lo que pasa es que también tiene otro lado más oscuro, que sobre todo hace un par de años, donde había una corriente, una tendencia muy de romantizar las enfermedades mentales. Había muchísima gente que hablaba de lo deprimido que estaba y ahí fue todo lo de que se cortaban y que... eso surgió de Tumblr, eso no sabía. Esa corriente de flagelarse fue de Tumblr. Sí, en el 2012 tuvo varias denuncias Tumblr por la cantidad de blogs dedicados a la autolesión. ¿Qué papel jugó en la campaña electoral Tumblr? Estamos hablando de la campaña electoral de Trump. Sí, de Hillary. Sí, de Trump y Hillary. Tumblr, lo que, como había mencionado en otros programas, lo que tiene es una ideología general
muy liberal, moderna. Entonces, claro, era todo a favor de Hillary, todo en contra de Trump. Y el problema era que son personas comunes y corrientes, muchas veces adolescentes, hasta chicos de 12, 13 años que escribían, y se tomaba eso como fuente y te mandaba, y si decías algo te mandaban a que te eduquen y te mandaban un link a un post que había hecho un chico también de 15 años. Entonces se avalaba muchísimo la candidatura de Hillary, pero tampoco se tenía información real. Pero hoy se nota que hay muchas campañas en las calles en contra de Trump en Estados Unidos. ¿Tumblr tiene algo que ver con esto? Se alababa todo a Hillary y a Trump, sobre todo durante su campaña, que se lo acusaba, que fue el pico de todas las acusaciones de misoginia, homofobia, todo eso, se le daba una particular, una campaña terrible dentro de Tumblr. ¿Tiene capacidad de movilización Tumblr? Sí. ¿A través de ellos salen a la calle? Y lo que pasa es que en Tumblr es como el foco más importante de todas estas, sea del feminismo o de la comunidad LGBT. O sea, una de las características de Tumblr es que de ahí salen muchos de estos chicos que se identifican con cualquier género o sexualidad, que eso da ya para otro programa. Un tema como para ir redondeando, ¿vos pensás que lo que se lee ahí, por lo que vos podés ver acá, ¿no? ¿Tiene influencia en actores políticos o sociales? O sea, ¿toman esas ideas que nacen y se difunden por ahí y las expresan acá creyendo que son propias? Y sí, sobre todo porque muchos están en una edad que la gente es muy influenciable. Entonces todo lo que lee automáticamente no lo cuestiona y lo milita. Y se termina compartiendo ignorancia nada más. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Creo que fue mucho más esclarecedora. No sé si podría entrar yo a Tumblr, pero voy a intentar porque me diste curiosidad en conocer un poco más sobre esta red social. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Bueno, Marcelo, ahora vamos a recibir nuestros invitados, que es Guadi Calvo, quien es escritor, periodista, analista internacional, está especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, y Gabriel Merino, que es doctor en sociología y analista internacional, que nos va a hablar, como habíamos comentado en principio, sobre Yemen. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida vamos con nuestros invitados. Ya estamos de regreso con ustedes en este segundo bloque tratando sobre la guerra civil de Yemen, así que antes de llevarlos con nuestros invitados que ya nos están esperando acá en el living, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. El Estado de Yemen sufre en la actualidad un conflicto no solamente lejano, sino también, por sobre todas las cosas, silenciado por la mayoría de los medios occidentales. Un conflicto que para numerosos analistas de la geopolítica internacional representa el teatro de enfrentamiento entre las dos grandes potencias que tiene la región de Medio Oriente, Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita, con presencia militar en Yemen, encabeza una coalición integrada por la mayoría de las monarquías petrolíferas, como Bahrein, los Emiratos Árabes, Egipto, Turquía, Marruecos y el apoyo de Israel y el de Estados Unidos. A esto hay que sumarle el apoyo político-militar de Europa y, a partir del giro inesperado de la Turquía de Erdogan, esperar para ver cómo se posiciona este país en su nuevo rol de amistad con Rusia. Del otro lado encontramos a Irán, cuna del chiismo en Medio Oriente, con el apoyo de los chiitas de la región como el Hezbolá libanés y con Rusia. Es importante comprender que el conflicto no es solamente religioso. Si bien la religión es una parte importante, no es el todo. Para muchos se trata de una pulseada entre los dos grandes de la región, Arabia Saudita e Irán, con intereses opuestos que se reflejan en Yemen. El gobierno saudí apuesta por la victoria de las fuerzas sunitas leales al actual presidente Mansur al-Hadi,
quien fue expulsado por las fuerzas rebeldes. Houthis, de confesión chií, tuvo que refugiarse en Arabia Saudita para luego crear una capital transitoria fuera del control de los rebeldes que ocuparon Saná, la capital yemenita. Irán apoya a las fuerzas rebeldes Houthis, quienes como chiitas representan aproximadamente el 40% de la población. Los objetivos geopolíticos de Arabia Saudita en este conflicto son muy precisos. Recuperar Yemen para sus propios intereses y los del bloque occidental. Yemen es, entre otros factores de importancia, clave en la ruta del petróleo de Medio Oriente hacia Europa. Otro de los intereses más importantes de Rial es el de asegurar la seguridad de su frontera sur con Yemen, donde las fuerzas rebeldes son mayoría y retienen el control del territorio. La guerra de Yemen es un reflejo de lo que acontece en Siria y pone de manifiesto esta nueva tendencia que caracteriza la geopolítica militar mundial del siglo XXI, en el cual las potencias mundiales se ven imposibilitadas de enfrentarse directamente por temor del desatar una tercera guerra mundial con utilización de fuerzas nucleares que acabaría con el mundo. Ante esta situación, las potencias tienden a enfrentarse en las llamadas guerras proxy, que son enfrentamientos armados en terceros países a través de conflictos miniaturizados, como lo son la guerra de Yemen o el conflicto de Siria. Recordemos que las guerras, así como también la caza del terrorismo internacional, permiten alimentar la muy golosa industria armamentística, para muchos la más rentable del planeta. La aparición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos pone un interrogante sobre cuál será el comportamiento militar y de inteligencia de ese país a mediano plazo en la región. ¿Cuáles serán las nuevas políticas, los nuevos objetos y las tácticas a emplearse? Sin embargo, en el tema propiamente dicho del negocio militar, no es de esperarse grandes cambios. Bienvenido, es la primera vez que viene a nuestro programa, así que es un placer recibirlo. Gracias por la invitación. Y Gabriel, bueno, arrancamos esta tercera temporada y no podías dejar de estar más tratando de un tema tan complejo que es el tema de Yemen, ¿no es cierto? Sí, no me lo podía perder, así que un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a arrancar con Wadi porque creo que muchos hablan de estos conflictos, pero poco se entiende cuáles son las razones y los orígenes de este conflicto. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, habría que partir primero de una cuestión religiosa. Yemen tiene más de un 40% de población chiita y tiene una larga frontera con Arabia Saudita, que es el epicentro del sunismo, pero el sunismo más atrabiliario, que se llama wahhabita o salafismo, que es la que le da contexto ideológico y filosófico a grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, Al-Shabaab, todos los grupos que se conocen como terroristas abrevan en el wahhabismo que Arabia Saudita sostiene por sobre todas las cosas. El chiismo responde, por decirlo de una manera muy general, a Irán. Irán y Arabia Saudita son los dos grandes enemigos regionales, dos grandes potencias petroleras que están ahí apenas cruzando el Golfo Pérsico y bueno, el chiismo de Yemen, más allá de que hay algunas diferencias conceptuales con el de Irán, ha sido siempre la sociedad siempre ha sido marginada y bueno, a partir de una serie de movimientos políticos que se iniciaron a partir del 2011, un movimiento llamado Houthis, por un líder religioso chií, se levantó en armas contra el poder establecido en Yemen, y una vez que empezó a avanzar ese movimiento en Yemen,
Arabia Saudita decidió invadir y bombardear Yemen para evitar que eso se concretase. Gabriel, te iba a preguntar, vos solés hacer los análisis tomando en cuenta distintas corrientes globales, o sea, globalistas por un lado, multipolares, hablaba un poco fuera de cámara del tema como hay grandes lineamientos internacionales. ¿Sí? Él hizo la introducción desde el punto de vista religioso. ¿Cómo lo entendemos esto desde el punto de vista económico-político? Sí, podemos entenderlo que a partir del 2011 se empiezan a agudizar las contradicciones entre Occidente y las fuerzas unipolares de Occidente, el establishment occidental conducido por las fuerzas anglosajonas y las fuerzas multipolares. Eso se agudiza hasta la guerra siria, la guerra libia, la llamada primavera árabe, que para muchos no tiene nada de primavera, sino más de invierno, digamos, por lo que significa para sus pueblos, y el conflicto por Yemen. Recordemos que ahí hay varias razones geopolíticas y geoestratégicas en disputa. Una, el control del estrecho de Mandeb, de Bab el-Mandeb, por donde pasa 3,5 millones de barriles de petróleo diarios por día. Es la ruta, ¿no?, por donde pasa el petróleo hacia Europa y hacia América. Esa ruta, el control de esa ruta es central. Recordemos que esta disputa por controlar esa ruta viene desde el Imperio Británico, que se asienta ahí un control sobre Yemen para controlar esa ruta y controlar la ruta hacia el Índico, hacia la India y hacia China, toda esa región. Entonces ahí hay una disputa central por eso. Si Yemen queda bajo la órbita de influencia iraní y por lo tanto de las fuerzas multipolares, el estrecho de Mandeb y el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 40% del petróleo mundial, que es el que sale del Golfo Pérsico, quedaría bajo influencia o estrecha influencia iraní. Siendo que Irán, como recién decía él anteriormente, es un jugador de peso regional, la potencia regional que disputa con Arabia Saudita alineada con los Estados Unidos. Ahí hay una razón geoestratégica central. Esa ruta, que también los chinos definen esa ruta como parte de la estratégica ruta de la seda, la parte marítima. Sí, sí. Y sobre ahí hay siempre disputas, ¿no?, muy fuertes que tienen que ver con el control del Cuerno de África. Entonces, bueno, ahí tenés una razón fundamental. Por otro lado, si lo ponemos en contexto geopolítico, podemos observar que la insurrección Houthi que toma el control de Saná es en el 2014, que es en el año que se profundizan los enfrentamientos entre las fuerzas multipolares y las fuerzas unipolares, particularmente a partir de Ucrania. Recordemos el conflicto de Ucrania, como ahí ya no es solo en Siria el enfrentamiento entre Occidente y Rusia, sino en el corazón del pivot geoestratégico de Eurasia, Ucrania, Crimea. Eso se traslada en un enfrentamiento de índole diplomático, por la disputa por el orden mundial, por la configuración de ese orden mundial, cuando en Fortaleza, en Brasil, se arma la famosa cumbre de los BRICS, donde está invitada la UNASUR y se constituye una nueva arquitectura financiera mundial, que es un banco de desarrollo y un fondo, en paralelo al FMI y al Banco Mundial. Entonces, y en ese 2014 se produce esta insurrección Houthi anti-occidental o anti-norteamericana, y que se enfrenta a Arabia Saudita y que se enfrenta al gobierno pro-Arabia Saudita y pro-norteamericano oficialista en ese momento, aunque por una elección de con un solo partido, de Hati, si no recuerdo mal el nombre. Entonces, bueno, en ese escenario geopolítico se encuentra Yemen, y de ahí se ha agudizado este enfrentamiento en lo que es todo un retroceso para las fuerzas occidentales pro-OTAN y pro-Arabia Saudita. Porque esto significó un retroceso, esa insurrección, porque era un territorio que se controlaba y que cambió ahora de mando, y las fuerzas pro-occidentales se replegaron, digamos, sobre el sur, sobre el puerto de Adén, pero tienen ahí un problema para mantener ese control. Wadi, usted nombró que
que los enemigos son Arabia Saudí y Irán, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos considerar que este enfrentamiento es una forma de competencia entre estos dos países solamente por la influencia en la región. Sí, no solamente por la influencia, sino por cómo se estructuran las alianzas. Arabia Saudita es como el gran portaaviones de los Estados Unidos en la región, además que es el comprador de armas norteamericanas número uno en el mundo, es un mercado insaciable, y obviamente a Estados Unidos le interesa sostenerlo. Seguía siendo el primer exportador de petróleo a Estados Unidos, junto con Venezuela, ahí competían por algunos barriles de petróleo, pero bueno, hay muchos intereses económicos. Arabia Saudita, por otro lado, es la garantía en la región de la existencia del Estado de Israel. Si no hubiese, si digamos la familia Saud no hubiese mantenido, los reyes de Arabia Saudita, no hubiesen mantenido esa política seguidora del Departamento de Estado, quizás la realidad de Israel fuera otra en este momento y la del pueblo palestino también. Y en dirección de lo que decía Gabriel, me interesaría acotar también que Yemen, si Yemen cayese o se incorporara a la, digamos, a la esfera de mando de Irán, está a un tiro de piedra cruzando el estrecho de Al-Bab o el estrecho de las Lamentaciones de Djibouti, ex colonia francesa, hoy una república con un dictadorzuelo seguidor de Francia, donde hay una serie de bases muy importantes de Italia, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia obviamente. Hay una base china. China tiene muchos intereses en África, y parece que Rusia estaría por también empezar a construir una base militar ahí. Hay mucho armamento, es una zona muy compleja. Djibouti, un pequeño país de 1 millón de habitantes, un pequeño territorio que prácticamente no produce nada, pero estratégicamente de una importancia descomunal, ¿no? Ahora, hubo algo que dijeron, en realidad lo dijiste vos, Wadi, que me dejó pensando. Creo que, bueno, uno ya intuye la respuesta, ¿no? Pero bueno, igual que quiero preguntarlo, que es uno de los jugadores nuevos que está haciendo aparición en Yemen son las organizaciones yihadistas. Pero a la vez comentaste la relación que tenía con Arabia Saudí, y Arabia Saudí sabemos que es uno de los principales soportes de estas organizaciones, y a la vez Israel debe en buena medida parte de su existencia, por lo menos en lograr mantenerse como potencia hegemónica, precisamente por eso. Eso nos lleva a por ahí haber un punto de contacto entre estos grupos yihadistas e Israel. No sé si alguien quiere meterse en ese tema. ¿Alguien puede aportar algo? Sí, hay muchos puntos de contacto, quizás no directos, pero sí por intermedio tanto de la embajada norteamericana como del propio Estado de Arabia Saudita. Siempre cuando hablamos de este tema pregunto, ¿no? Estado Islámico o Daesh o Al-Qaeda, que ha atentado desde San Bernardino en California a Filipinas. ¿Alguien conoce algún atentado en Israel? ¿No es cierto? Nunca ha tenido un objetivo. Recién ahora creo que hubo una amenaza. Pero para lo que han sido... Sí, una amenaza después de veamos el mapa de los atentados en el mundo del Daesh, y jamás uno contra Israel, ¿no? Entonces, eso es ¿podemos llamativo. hablar que tenemos un enfrentamiento tripartito? Eso le va a complementar la pregunta a Gabriel, porque vos, nosotros, en la realidad, Marcelo, cuando empezó a hablar de Trump en las redes sociales, casi no se hablaba acá, pero
tenía cierta esperanza en el sentido de que por lo menos se posicionara de una manera diferente de la que vemos que está posicionándose actualmente. Vos desde un principio ya le tuviste un poco más de distancia. ¿Sigue siendo esta puja entre los sectores globalistas, nacionalistas, lo que provocan estos conflictos? Porque como bien dijo Wadi, el interés y las ventas de armas son muy grandes, son muy fuertes como para dejarse atrás. O sea, son promotores de estos conflictos en definitiva. Sí, a ver, la interna de Estados Unidos... Sin dejar de responder la pregunta de Marcelo, por favor. Voy a tratar de unir ambas preguntas. Bueno, ya te tiro lo mío, porque no sé si quedó claro. Por algunas vueltas. Porque mi idea era saber si hay 3 grupos enfrentados. O sea, porque aparte también están los yihadistas, que están haciendo su juego. Sí, es compleja, porque son 2 preguntas muy interesantes. Trump asume con un discurso nacionalista, aislacionista, pero que rápidamente fue copado por los neoconservadores, los mismos que dominaron durante el gobierno de Bush. Los neoconservadores se diferencian de los globalistas y se diferencian en el formato de la guerra, mientras los neoconservadores expresan mucho más al viejo o al convencional complejo industrial militar del Pentágono. Los globalistas expresan al sector más tecnológico de ese complejo y a los que hacen guerra de inteligencia y guerra quirúrgica y guerra no convencional. Mientras los neoconservadores apuestan más a la guerra convencional, a la invasión clásica en Irak, los globalistas apuestan a otra forma de enfrentamiento, como hicieron en el caso de Siria, que es entrenando a fuerzas insurgentes, terroristas, dándole apoyo de inteligencia, asegurando logística, con batalla, lo que ellos llaman guerra psicológica. Esto incluso ellos mismos lo trabajan desde un cuadro teórico que Joseph Nye, que es la guerra de cuarta generación, que es una guerra sin frentes, no es una guerra convencional, y que se juega en todos lados, en lo económico, en lo financiero, en las operaciones de inteligencia. Lo que se refuerza con Trump, más allá que su discurso era más aislacionista ahora, fueron copando el poder del Estado los neoconservadores. Y en Medio Oriente se va a profundizar una línea militarista más convencional, de intervención más convencional, que es lo que vimos en Siria, con el lanzamiento de los 59 misiles, y en Afganistán, con el lanzamiento de la superbomba, etc. Y lo que vamos a ver en Yemen, en Siria, en todo lo que es el territorio de disputa de esta guerra mundial fragmentada, como le llama el Papa Francisco, que son más de 11 países en guerra, donde disputan todos los poderes mundiales, lo que vamos a ver es quizás una apuesta de la administración Trump más hacia una guerra de tipo convencional. En ese sentido es probable que para hacer prospectiva, que esta coalición que encabeza Arabia Saudita contra el gobierno insurgente, digamos, de los hutíes, o hutíes, creo que se pronuncia mejor. Entonces es probable que esa guerra se profundice en formato más convencional, es decir, que se invada territorio. En este sentido, Al-Qaeda, el Estado Islámico, juega en distintas relaciones sinuosas con las fuerzas globalistas o con los neoconservadores, digamos. Y tiene distintos tipos de relaciones en cada caso. Sin duda hay relaciones, sin duda a veces a algunos le conviene más, a otros menos, sin duda a veces tienen juegos más propios, sin duda a veces los globalistas tuvieron buenas relaciones con Arabia Saudita y el financiamiento del salafismo y los grupos yihadistas, otras veces no, depende del territorio, es complejo. En el caso de Yemen, uno lo que sí ve que las fuerzas globalistas, bajo el gobierno de Obama, propiciaron en plenos levantamientos de la insurgencia popular de Yemen y en pleno cambio de correlación de fuerzas en el 2014, propiciaron la expansión de Al-Qaeda y del Estado Islámico, porque eso fue evidente. Dejaron que ocupen territorio, como hicieron en Siria, digamos. Entonces, bueno, ahora hay que ver qué hace la administración Trump ahora con eso. Lo que sí, sin duda, necesita Occidente y Estados Unidos en particular es que estos grupos sigan actuando, porque como lo actúan contra Occidente y contra Estados Unidos, siempre es una excusa para intervenir, ¿no? Vamos a tener que dejar cualquier pregunta tuya y me disculpo por haberte interrumpido, pero la tenía ahí en el tintero porque los necesito llevar a un pequeñísimo corte, pero no se vaya, enseguida volvemos.
Regresamos en este tercer bloque hablando sobre Yemen con Gabriel Merino y Guade Calvo. Así que antes de llevarlos nuevamente con ellos, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Con respecto del conflicto que azota Yemen, y a diferencia de lo que pasa en Siria, es importante subrayar el dique mediático levantado por parte de los principales medios de comunicación occidentales, silenciando de esta manera lo que para muchos son crímenes de lesa humanidad que está cometiendo la coalición encabezada por el régimen saudí en dicho país. A modo de ejemplo, poco y nada es lo que se difunde sobre los bombardeos de la coalición en Saná, capital de Yemen, en donde en octubre de 2016 se registraron un mínimo de 140 muertos civiles y centenares de heridos cuando la coalición abrió fuego sobre una ceremonia funeraria. Si uno busca los orígenes de un hecho geopolítico como el conflicto en Yemen, es difícil poder decidir en qué momento comenzar el relato. ¿Cuál es el punto de partida? Porque hay hechos históricos milenarios muy importantes dentro del conflicto, como es la ruptura interna dentro del Islam que enfrenta a sunitas y chiitas. Este conflicto, originado en la muerte del profeta en el 632 después de Cristo, ha dividido a los musulmanes en dos ramas principales. La chií, seguidores del imán Abu y Hassan Ali ibn Abi Talib, conocidos simplemente como los seguidores del imán Ali, yerno del profeta máximo del Islam, Mohammed, y la mayoritaria o suní, que consideran que la sucesión de Mahomed corresponde a un árabe miembro de la tribu de Quraysh, a la cual pertenecía el profeta. Pero si buscamos el disparador de la actual situación, podemos encontrar el origen en un punto más cercano. La historia reciente se puede situar en el inicio de las primaveras árabes en 2012, cuando cae Ali Abdullah Saleh, después de haberse mantenido en el poder por más de 30 años. Entre sus méritos, algunos le reconocen haber logrado ponerle fin a una incesante cantidad de guerras civiles que habían dividido y ensangrentado al país hasta su llegada. Al igual que sucedió en otros lugares de la región, donde gobiernos fuertes habían logrado pacificar sus países y darles estabilidad económica, en ese momento, el de las primaveras árabes impulsadas por Occidente, se rompe el equilibrio y el sistema político yemenita comienza a degradarse. Aparecen diferentes grupos opositores dentro de la nación enemí tratando de hacerse con el poder. A todo este complejo escenario se debe sumar la presencia de Al-Qaeda, la filial Aqba y el Estado Islámico, cada uno asentado en una región diferente de Yemen. Finalmente, recordemos que la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, con una propuesta de reducir tensiones en las relaciones con Rusia, puede volver a barajar todas las cartas de los distintos conflictos en el mundo, y esto incluye, por supuesto, la guerra en Yemen. Esta guerra abierta, que aún hoy prosigue ante la indiferencia occidental, ya cuenta con más de 2 millones de refugiados e innumerables pérdidas civiles. A pesar de ello, no se observa la indignación de los medios de comunicación globales ni ONGs que impulsen protestas contra las políticas que llevaron a Yemen a esta situación. La hipocresía y el doble discurso que se manejan resultan demasiado evidente y a caballo de la indiferencia social, el sufrimiento ocasionado por los continuos bombardeos sigue firme en esta parte del planeta. Bueno, hay una cosa que me gustaría por ahí preguntarles es, todo este tipo de conflictos en realidad no son reflejados en los medios, y cuando son reflejados hay veces la forma en que son reflejados, por lo menos en los medios occidentales, y básicamente los poquísimos que se ocupan de política internacional en nuestro país, son muy a veces esquemáticos, muy binarios, muy blanco-negro, y tomando como verdades en general las informaciones que vienen del exterior, cosas como decías, como la relación entre la administración norteamericana de Obama y grupos como Al-Qaeda o como Daesh,
son negadas sistemáticamente, o sea, no pasa en consideración de nadie esa posibilidad. ¿A qué se debe eso? No sé quién quiere arrancar con la Vamos respuesta. a arrancar con Gabriel ahora. O sea, ¿y qué posibilidades tenemos de poner este tema para que realmente se discuta? Porque nosotros vivimos en este mundo. Sí, yo mencioné el concepto del Papa Francisco, que habla de Tercera Guerra Mundial fragmentada. Obviamente, todo enfrentamiento es también un enfrentamiento de índole informático, porque tiene que ver con qué se legitima, qué se deslegitima. El enfrentamiento de información tiene que ver también con un enfrentamiento ideológico-cultural que permanentemente se da, y los medios son parte e instrumento de ese enfrentamiento. Entonces cada medio informa y construye el orden de información de acuerdo a la visión que quiere construir. En el caso de Medio Oriente esto es bastante claro, porque está en el corazón de ese enfrentamiento. Por eso podemos ver que los grupos mediáticos de otros bloques de poder, ya sea de Rusia, de China, de Irán, o la experiencia de Telesur encabezada por Venezuela, tratan de dar otras informaciones y otros análisis que rompen la mirada dominante por los medios liberales occidentales. Entonces nosotros estamos sumergidos en esa guerra de información. Por lo general, la guerra de información de Occidente se encara desde la antinomia democracia-dictadura. ¿Sí? Todo lo que está alineado con Occidente es democracia, todo lo que está contra Occidente es dictadura. Pero obviamente tienen problemas en ciertos lugares como Arabia Saudita. Entonces mucho tampoco se puede profundizar ahí, y tampoco mucho se profundiza sobre Yemen, porque muchos de los ejes ideológicos a partir de los cuales construyen dominantemente los medios occidentales liberales, ahí no se cumplen. ¿Sí? La monarquía ultraconservadora saudí, ¿dónde se ubica? ¿En el eje democracia-dictadura, o en el eje de derechos humanos, o en el eje incluso feminismo que promueven los propios medios occidentales? Porque ahí aparte se pone muy en cruda la verdadera geopolítica, que acá no hay ideologías, o las ideologías están subordinadas a cuestiones de intereses estratégicos. Entonces, y en el caso de Yemen, esto también se observa muy crudamente. El mismo proceso, uno puede analizar el proceso democrático popular de Yemen, donde aparte las fuerzas que se insurreccionan son dominantemente chiitas, pero también hay sunitas. Los sectores sociales más bajos. Claro, que se insurreccionan. Sin embargo, ahí no es primavera árabe, ahí no se trabaja como, bueno, es parte de la ola democrática, porque va en contra de los intereses, ese proceso, a diferencia del de Libia o el de Siria, va en contra de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de la OTAN y de, bueno, Arabia Saudita, Qatar, la Liga Árabe, particularmente dominada por el sector pro-OTAN. Entonces, bueno, ahí ves cómo juegan los medios permanentemente y cómo son parte de esta lucha de poder. Tiene, perdón, una cosita que es un apéndice de esta pregunta. En el mundo así académico, de los politólogos, ¿cómo es el balance de influencias? Porque me da la sensación también como que hay un predominio de esta ala liberal. Sí, en mi caso, que yo lo transito bastante, obviamente a partir del 83, lo que fue post golpe financiero neoliberal y dictadura neoliberal en Argentina, y post golpe financiero del 88-89 que desplazó a Alfonsín, el golpe de mercado, hubo un cambio profundo de la academia y sobre todo las ciencias sociales, que yo lo veo en particular, empezó a hegemonizar la corriente liberal anglosajona. Por suerte, en los últimos años eso se fue resquebrajando y empieza a haber pluralidad de voces, pluralidad de miradas, pero es claro, todavía incluso en facultades como las de Ciencias Económicas, acá en La Plata y en gran parte de la Argentina, predomina el pensamiento neoliberal puro. Incluso cuando uno entra a la facultad, en Economía 1, en vez de dar escuelas de pensamiento económico, ves el manual neoliberal de Samuelson. Y eso ya lo dan como, bueno, verdad revelada, única escuela, y aparte si te nombran a solo. Entonces, bueno, en las relaciones internacionales pasó o pasa lo mismo en buena medida, aunque a medida que se va volviendo el mundo multipolar y se descongela el pensamiento latinoamericano,
Bueno, eso también está cambiando en el mundo académico y hoy hay empieza a haber distintas miradas, por suerte. Bueno, esa es una buena noticia dentro de todo. Hablando de los insurgentes y del tema que abordaste anteriormente, Wadi, ¿qué importancia estratégica tiene Yemen para que se arme una coalición por control? Por su propio control, ¿no es cierto? Bueno, lo que explicaba Gabriel en su primera intervención, es decir, Yemen está al sur de la península arábiga. Casualmente es el único país de la península arábiga junto a Qatar, a Bahrein, a todos esos monarquías que se llaman petromonarquías. Es el único país que es una república y casualmente es el país más pobre también, ¿no es cierto? Toda esa gran faja que representa Yemen al final de Arabia en la frontera con Arabia Saudita, le da para estar muy cerca del estrecho de las Lamentaciones o al Bab y muy próximo también al de Hormuz, ¿no? Que es la vía obligada del petróleo hacia el Mediterráneo, por el Mar Rojo, Suez, y obviamente llegar al Mediterráneo. Y bueno, eso marca fuertemente la importancia geoestratégica de Yemen. Está a un paso del Cuerno de África, que es un sector geográfico con Somalia, Eritrea y otros países que están en plena reverberación. Son países prácticamente desconocidos por Occidente, donde hay grandes hambrunas, grandes sequías, y casualmente no hay mucho, digamos, no producen prácticamente nada. Entonces les interesa tener de los dos costados, de los dos lados del estrecho, controlados para seguir controlando el paso del petróleo. Ahora, ¿cuál es la razón si uno piensa que por un lado está Arabia Saudí, que es uno de los presupuestos militares más importantes del mundo, un ejército muy modernizado, con el guiño de Estados Unidos, de Israel? ¿Cuál es la razón por la cual no han podido cristalizar ese dominio en el campo de batalla? Porque ellos militarmente no han entrado. Arabia Saudita, a pesar del armamento que tiene, por ejemplo, se dice que los aviones que bombardean Yemen de Arabia Saudita están piloteados por pilotos israelíes, por ejemplo. El ministro, que es un príncipe, el ministro de guerra, por decirle así, de Arabia Saudita, fue a Pakistán y a Afganistán a pedir prácticamente mercenarios, gente que fuese a combatir, porque la sociedad de Arabia Saudita es muy flácida, muy poca garra, porque están económicamente muy bien. Básicamente y no hay que olvidar que hay más de un 15% de la población de Arabia Saudita es chií. Y justamente en el sur, la zona petrolera más rica de Arabia Saudita, ¿no es cierto?, y la zona donde más se concentra la población chií. Así que no la tiene nada fácil Arabia Saudita. He escuchado que hay importantes grupos de mercenarios, pero que han tenido problemas para reclutarlos precisamente por los desastrosos son los resultados, porque si bien las pagas son buenas, tampoco nadie quiere ir a suicidarse. Sí. No, tal cual. Y para complementar lo que decía, ahí obviamente el control de territorio está por parte de las fuerzas insurgentes, UTIs y el conjunto de aliados. Sin control de territorio, todo intento de dominio es poco fructífero. Entonces ellos lo que están apostando ahora a ver si pueden recomponer una fuerza social que recupere territorio perdido. Sí. Sí, los bombardeos
aéreos, que fundamentalmente es la estrategia utilizada en Yemen y particularmente en Sanaa, son infructuosos si no se logra, como en Libia, generar una guerra civil interna que destruya el territorio porque hay 7 clanes en disputa. Sí. Eso, hay cierto orden, digamos, está consolidada una estructura de poder, porque aparte, si no me deja mentir el otro invitado, Wadi, además de los hutíes, bueno, las fuerzas del viejo régimen de Saleh está con los hutíes. Sí. Entonces, ahí hay una alianza y parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, están con la insurrección. Claro. Sí, entonces, hay toda una complejidad ahí, porque hay una alianza entre fuerzas armadas, fuerzas populares, chiitas, parte de los sunitas, de los sectores populares, parte de las fuerzas del viejo régimen, del viejo gobierno, que gobernaron hasta el 2011, 2012, que bueno... Durante casi 23 años. Claro, 23, que eso conforma un bloque de poder, más atrás el apoyo de Irán, más un occidente en crisis, más ciertas disputas internas al interior de Occidente y sus alianzas. Estamos en un mundo multipolar, más complejo. Sí. Y no nos olvidemos la historia de Yemen, que Yemen del Sur estuvo durante años bajo órbita soviética. Los rusos es un territorio que conocen. Digamos, Yemen tuvo una larga lucha antiimperialista contra los británicos, pero también viene de luchas importantes contra los intentos saudíes de conquistar el territorio. Sí. Y además, un dato más para agregar encima de todo esto, que si bien no es productor de hidrocarburos fuerte, sí se sabe ya que hay fuertes yacimientos de hidrocarburos en su subsuelo. Ahora, qué complejo es este tema, ¿no? Porque uno que, bueno, hace años que estamos... Por eso es más fácil hablar de dictaduras o democracias según nos convenga. Claro, porque cuando uno empieza a profundizar o escarbar un poquito, hay que seguir todo ese tema. Por eso invitamos a todos aquellos que nos siguen, que, bueno, las dudas que les queden, que no duden en contactarse con nosotros, que incluso podemos hablar con nuestros invitados para responder preguntas que quedan pendientes. Sobre el mismo líder del movimiento popular yemení, acá voy a pelear con los nombres porque, bueno, soy extranjera. Es la excusa perfecta. Ansarullah es Abdulmalik, creo, al-Houthi, ¿está bien? Algo así. Él declaró que la guerra actual de Yemen no es política y lo que los enemigos quieren es eliminar la identidad del pueblo yemení. ¿Qué significa esto? Pues yo. Wadi. Bueno, el movimiento Ansarullah, yo también soy extranjero. Bueno, entonces no soy la única que le cuesta pronunciarlo. Es justamente el nombre oficial de los hutis, ¿no? Es un grupo bien construido, bien armado, sin duda con apoyo de inteligencia, armamento y entrenamiento de Irán. Tampoco podemos ser tan necios de pensar que no es así. Y la lucha es fundamental porque quieren quebrar ese movimiento, porque no pueden permitir, es decir, no pueden permitir el Pentágono, no pueden permitir la Casa Blanca, la política exterior norteamericana, que eso se escape de su órbita. Y yo pienso que la última gran carta que tienen para jugar es que a medida que el Daesh y Al-Qaeda vayan perdiendo territorialidad en Siria, y como les está pasando también en Irak, hagan un traslado de tropas ahí. Hay que pensar que la diferencia entre el Daesh y Al-Qaeda es que Al-Qaeda es un movimiento ideológico, quiere captar ideológicamente a su público, por decirlo así, y el Daesh es un movimiento que aspira a territorialidad, ¿no? Por eso es el califato. Quieren tener territorio fijo. Y creo que las dos organizaciones
Yemen es un lugar ideal para desarrollarse. Ahora, como viene esta historia, daría la sensación que se hablaba también en Libia, que bueno, este traslado de esta gente probablemente terminará siendo tarde o temprano nuevamente derrotada por la coalición que hay, por la misma reacción popular. ¿Esto puede abrir la puerta a una intervención en territorio de Estados Unidos, como hablamos? Porque hasta ahora Obama lo había evitado. El cambio a los neocon puede ser que signifique que se estén dispuestos a poner tropas con todo lo que eso significa. Gabriel, esto te lo pido que me lo respondas ya como cierre, porque ya estamos quedando con poco tiempo. Mira, los neocon están llevando, sí, la guerra es un formato más convencional. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver en cuántos tableros deciden jugar, porque están con el tema de Corea del Norte, a ver qué pasa ahí. Y ese es un territorio central porque desde ahí se pretende cercar a China. Los neocon dicen, nuestra fortaleza es militar, nosotros somos superiores en eso. Los globalistas dicen, no, nuestra fortaleza, si bien es militar, y nuestro complejo militar dice lo financiero, lo económico, nuestra fuerza global, ideológica. Es la disputa interna. Entonces ellos van a la guerra convencional. El tema es que tampoco vos podés desatar. ¿Cuántas guerras puedes desatar sin desangrarte en el camino? Entonces, bueno, evidentemente, y en Yemen lo que se está buscando, creo yo, más que ser las propias fuerzas de Estados Unidos, que sean fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita que ocupe territorio. Sí, el problema de Arabia Saudita es reclutar la fuerza social para ocupar territorio, porque encima a lo que quedó del presidente, la fuerza que quedaron del presidente desplazado, pro norteamericano, quedó nada más una de las fuerzas de seguridad, quedó muy poco, y quedó más que nada en el sur, en Adén, y está cercado eso. Entonces, queda poco. La tienen complicada. Lo que pasa es que, bueno, sí apuesta, si territorio que no se controla, territorio que se desorganiza, se obstaculiza, si con el bombardeo, con un territorio partido. Recordemos que toda la parte oriental está ocupada por el Daesh y por Al-Qaeda o aliados, o la Yihad. Entonces hay menos población ahí, pero tiene todo el territorio ocupado. Entonces, también se queda un territorio partido, ¿no? Si lo que no se controla se pone en caos. Voy a dar una reflexión, 30 segundos a cada uno que me responda, porque voy a quedar con un temor que tiene el líder del movimiento yemení, Ansarullah, ya me salió de una, y que es el miedo de que se elimine la identidad de su pueblo. Eso, digamos que no es algo, eso es algo que lo hemos visto en más de un lugar. O sea, siempre creo que los globalistas lo que buscan de cierta manera es romper las identidades de diferentes pueblos para imponer sus cuestiones. Así con un cierre de 30 segundos. Creo que sí, y de alguna forma lo están practicando. Los bombardeos son sobre Yemen, son atroces. En un pueblo con muy poca población, tienen casi ya 7.000, 8.000 muertos, ni hablar de la cantidad de heridos, la cantidad de refugiados que hay. Y quiero agregar a tu pregunta, a Gabriel, un solo toque que fue este último fin de semana. Somalia está muy cerca de Yemen y Trump acaba de enviar tropas a Somalia, lugar que no tocaban los americanos desde el 93. Eso quizás un poco responda a tu pregunta. Gabriel. Sí, en toda puja la identidad es uno de los baluartes centrales, porque del cual se construye el nosotros, el otros, a partir de los cuales los pueblos elaboran sus principales valores y sus principales formas de ser. En esta guerra mundial fragmentada que vivimos, es toda una puja por las identidades. Acá en la misma Latinoamérica lo vivimos. Nosotros somos Occidente, somos Latinoamérica, somos los panamericanos, como se intentó construir Estados Unidos en algún momento. Entonces, en Medio Oriente hay una fuerte puja sobre eso. Y Yemen, yo creo que también el líder del movimiento, lo que está buscando en la historia de Yemen, todas sus luchas frente a Arabia Saudita, contra los británicos, e incluso distintas pujas con los soviéticos, históricas. Hasta una guerra con Egipto tuvo. Hasta una guerra con Egipto, que le fue bastante mal a Egipto en esa intervención. Creo que está buscando en esa historia fortalecer la construcción de su fuerza político y social y de su identidad, impedir el avance sobre el territorio de las fuerzas
de Arabia Saudita y opositores. Marcelo. Ya no tenemos tiempo, son 30 segundos clavado lo tuyo. Para no repetir un poco lo que ellos ya dijeron y que ya lo explicaron claramente lo que está pasando y con mucha más propiedad, yo creo que podríamos prestar también cuando hablamos de identidad cultural, qué es lo que está pasando en los propios Estados Unidos. Creo que ahí se está jugando bastante también este juego. Creo que hay que prestarle atención a esto porque lo que pasa dentro de Estados Unidos termina repercutiéndonos en otro lado. Y Trump, creo que ya hemos hablado en otros programas, es un emergente también, no solo a nivel macro, sino también a nivel social de un montón de situaciones de disconformidad. Entonces, en función de cómo se vayan acomodando las cosas, podremos ir viendo cómo se van a ir acomodando en Medio Oriente, cuál va a ser el tipo de actitud que va a tener Estados Unidos, si va a profundizar, si realmente se compromete de otra manera más decidida o simplemente va a recluirse en algún momento, como fue la propuesta inicial de Trump y que ahora parece que desechó. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos contar con la presencia de ustedes en otra oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. La verdad, a mí en lo personal me quedó con muchas más ganas de escucharlos e interiorizarme un poco más por Yemen, pero bueno, seguiremos con este tema más adelante. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.